Bien, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Daimiel por mantener esta importante cita con la historia. Gracias también al Museo Comarcal, a Diego, a Alberto, por organizar estas quintas jornadas, a todos los presentes, especialmente a mis dos sobrinos, pequeños sobrinos que están allí al fondo, que me hace especial ilusión, por supuesto. Y arranco. La ponencia que voy a presentar lleva el título Denuncia antijudía contra Max Cassin en el primer franquismo. En esta ocasión vengo a hablaros de Max Cassin, un francés que vivió muchos años de su vida en Daimiel, durante los años más trágicos y más peligrosos de nuestra historia. Y me voy a centrar en una denuncia que tiene un contenido especial, que tiene tintes antijudaicos. Esta denuncia se interpuso en Madrid por un falangista, del cual hablaremos a continuación. También me voy a centrar en otro aspecto importante relacionado con la denuncia. La voy a intentar contextualizar en aquella España represiva de posguerra y en una coyuntura también antisemita en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un importante componente racial y antisemita. Me gustaría presentar brevemente la figura de Max Cassin. Nació en Biarritz en 1885, se asentó en La Mancha para continuar el negocio familiar del vino y del aceite de sus familiares, y asociamos a Max Cassin con la Olivi, ¿no? Con la olivinícola del centro de España, que se constituyó en 1927. Max Cassin fue agente consular de Francia en Daimiel entre el año 1919 y el año 1954. Quiero decir que un agente consular, yo no voy a entrar en esto, luego, si en el turno de preguntas queréis profundizamos, pero un agente consular no tiene carácter diplomático, simplemente es un extranjero que reside fuera de su patria y ejerce voluntariamente funciones de carácter administrativo, visar, expedir documentos e inscribir en registros, meramente acciones administrativas. Max, repito, nunca fue diplomático de carrera. Dos aspectos destacan desde el punto de vista histórico en la biografía de Max. Son dos elementos de viva actualidad historiográfica y de un enorme interés histórico. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a la relevancia que va a adquirir Max durante la Guerra Civil Española, ya que fue dotado de un pasaporte diplomático excepcional y se constituye como la única representación diplomática que va a actuar en la provincia de Ciudad Real. Y me atrevo a decir en buena parte del centro de España, incluso del Levante. Gracias a este paraguas diplomático, Max va a llevar a cabo una acción humanitaria, no sin riesgos personales, y va a consistir en ayudar y proteger tanto a españoles como franceses, tanto a civiles como a religiosos que están siendo perseguidos en la retaguardia manchega, fundamentalmente. Con Max Cassin nos vamos a adentrar en el aspecto más humano, más humanitario de la Guerra Civil Española. Un segundo aspecto que es de vital importancia desde el punto de vista histórico es esta draconiana denuncia que vamos a perfilar a continuación, una draconiana denuncia presentada, repito, en ese contexto represivo de posguerra, esa España franquista. Fue denunciado por un exaltado falangista que el 15 de febrero de 1940 pues fue a un cuartel y le denunció. Se trata de una denuncia mecanografiada de 3 folios y el denunciante, este falangista, se llamaba Manuel Álvarez Moreno de la Santa. A través de la denuncia pues expresa y le acusa de que es un peligroso judío y masón. Además, aunque él era de Daimiel, era natural de Daimiel, pero residía en Madrid, el denunciante decía que tenía conocimiento de que el judaísmo y la masonería, son palabras textuales, tenía extendido los tentáculos de oro en Daimiel. Varios aspectos van a vertebrar la denuncia. Son 6 acusaciones contra Max. En
Empiezo con la primera. Bueno, por supuesto, los cito, voy a centrarme en dos de ellos, pero os puedo asegurar que podemos desmontar la práctica totalidad de las acusaciones. No son nada creíbles. La primera acusación es de dar protección a un exdiputado separatista catalán de la Esquerra Republicana, que estaba además siendo indagado ya por la justicia franquista. Este exdiputado es el socio capitalista principal de la olivinícola del centro de España. Eran dos los socios capitalistas fundamentales en la Olivi, Max y este separatista, ¿no? Daniel Mangrané, se llamaba Daniel Mangrané. Bien, pues la primera acusación es que plantea el denunciante que Max le está dando protección a este diputado separatista que estaba huido en Francia. Decía que estaba administrando sus propiedades, que había repartido las acciones de la Olivi para evitar que fueran incautadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y además decía que vivía en Francia Daniel Mangrané con los medios económicos que le enviaba desde Daimiel su socio Cassin. Una segunda acusación que aparece en la denuncia mantiene el denunciante que la Olivi colaboraba con el Estado republicano, con el Estado rojo durante la Guerra Civil Española. Vaya, que era una dependencia oficial del Estado rojo, dice el denunciante. Esto se evidenciaba con un cartelón que aparecía en la fachada, nos dice este denunciante, que decía lo siguiente: pueblo, respeta esta edificación que es del gobierno de la República. Mantenía que el personal obrero y el personal directivo estaba exento del servicio militar y además que el alcohol que se obtenía de sus destilerías era destinado para la fabricación de explosivos que iban destinados al ejército republicano. Vaya, había una estrecha vinculación, mantenía el falangista, de la Olivi con los rojos. Incluso la fábrica festejó a lo grande la toma de Teruel puntual por los republicanos. La fábrica, la Olivi, envió a la Plaza del Pueblo 40 arrobas de mistela que fueron repartidos pública y gratuitamente entre la población de daimieleña. Con ello, nos dice el denunciante que la chusma borracha por las calles de la población va a cometer todo tipo de desmanes. Se le acusa a Max de haber vinculado la Olivi con el Estado republicano. Esto no queda perfectamente claro. Lo que yo sí que puedo hablar es que la Olivi, excepcionalmente en la provincia de Ciudad Real, no fue incautada durante la guerra y que sí se constituyó un comité de control obrero gestionado por la UGT y por la CNT. Es posible que esas 40 arrobas de mistela fuesen enviadas por parte de la gente que llevaba el control obrero, ¿no? Una tercera acusación es la adhesión republicana de Max, la fidelidad de Max con el Estado republicano. De esto podemos dudar bastante, aunque yo no vaya a entrar mucho. Durante la Guerra Civil Española estaba enterado, nos dice el denunciante, que un relojero italiano, vecino de Daimiel, apodado Tito, al ser movilizada su quinta por el ejército de la República, este relojero italiano fue a hablar y a pedirle a Max Cassin su firma, le pidió su firma como cónsul, dice, como cónsul francés de Daimiel, con el objetivo de evadir el compromiso de ir a filas. A lo que, y leo textualmente la denuncia, dice, a lo que el judío contestó: yo, poniendo esto en palabras, en boca de Max, que sería la respuesta que le da el relojero Tito, le dijo Max: yo no quito un soldado a la República. Max Cassin, os puedo asegurar que siempre fue crítico con la República. Conservamos varios informes de Max que remitió a la Embajada de Francia, al Ministerio de Asuntos Exteriores francés, en donde expresaba y hablaba de los extremistas del Frente Popular de Daimiel, que autorizaban detenciones arbitrarias, encarcelamientos de los enemigos del régimen republicano, todo de manera arbitraria. Además, en estos informes que enviaba Max a la Embajada y al Ministerio de Asuntos Exteriores, hablaba textual de la anarquía que había en la España republicana. Es difícil mantener la fidelidad republicana de Max. Una cuarta acusación que vertebra la denuncia es que mantiene el denunciante, el falangista denunciante, que Max tenía fervientes defensores entre las fuerzas a nivel local. Decía que era persona de gran influencia, que tenía importantes amigos, incluso
que tenía controlados a todos los miembros de la corporación municipal. Llega a decir incluso que el tercer teniente de alcalde era, palabras textuales, era un siervo del judío Cassin. Incluso uno de sus principales defensores era el secretario, ni más ni menos que el secretario provincial de la Falange, Carlos Calatayud, cierto que fue el abogado de la Olivi. Con estos fervientes defensores que tenía más, este denunciante evidentemente veía que los tentáculos del judaísmo alcanzaban a toda la administración local y que incluso llegaban a la Falange provincial. Una quinta acusación, de esta hablaremos, las dos que quedan vamos a hablar bastante, plantea este falangista denunciante que es cierto que Mas desarrolló una labor humanitaria durante la Guerra Civil Española, pero bueno, fue interesada y además rebajaba de manera inconcebible esta actuación humanitaria al interés personal de Max. Todo esto es falso. Decía que sí que ayudó a personas, a daimileños y a gente de la provincia de Ciudad Real, incluso de fuera de la provincia de Ciudad Real, que se las trajo aquí a Daimiel, porque dice que sí que ayudó, sí que llevó a cabo esa acción humanitaria, pero cuando vio claro el triunfo de las armas franquistas, también dice el denunciante, para colocar parte del muchísimo dinero rojo que tenía, y con el objetivo de crearse amigos para después de la guerra, para el futuro. Se preguntaba, con total iniquidad, este denunciante, leo, es un texto interesante, se preguntaba cómo este cónsul francés en Daimiel, amparado en su amplio y espléndido edificio, con la bandera francesa, no refugió allí a los 60 o más desgraciados que asesinaron los rojos. Se queda corto, en los 60 asesinados fueron más, y no solo Max metió en su casa, en el Castellet, hablaremos aquí, a 60, sino que metió a muchos más. La sexta acusación perfila a Max como judío irreverente con respecto a la religión católica y como judío profanador de un templo daimieleño. Esto lo centra en dos hechos. El primero es cuando se celebran los funerales en posguerra. Max es invitado, funerales por los caídos, ¿no?, por los asesinados en la retaguardia republicana, por los republicanos, pues es invitado Max y dice el denunciante que Max, en el momento de que el sacerdote elevaba la sagrada forma, él se mantenía de pie. De esta manera profanaba los templos de Daimiel y levantaba las iras de todos los que estaban allí presentes y le veían de pie. Otra prueba más, y dice, para no dudar de sus actos judaicos, y esta decisiva, consiste en lo siguiente. A Max en el año 1925 se le murió un hijo de corta edad y bueno, pues evidentemente lo enterró en el cementerio de Daimiel, pero lo enterró, dice el denunciante, rezándole rezos judíos sin sacerdotes. Y además en el cementerio civil, no en el cementerio católico. Una vez que ha presentado las suficientes pruebas, estas 6 acusaciones, que ha perfilado la figura de Mas Cassin, él dice el esquema del hombre que nos ocupamos, porque él podría aportar presuntamente muchas más acusaciones contra Max. Este retorcido falangista mantiene que queda comprobado, dice, que Cassin es judío y masón, enemigo del régimen nacional sindicalista. Bien, una vez que hemos desgranado la denuncia contra Max, llegados a este punto, cabe preguntarse por la naturaleza del régimen franquista, si fue antisemita o si simplemente fue antijudío. Antisemitismo lleva un componente racial importante, es el que aplicaron los nazis. Sin embargo, el antijudaísmo tiene un componente únicamente religioso, ¿no?, y tiene un criterio tradicional. En otras palabras, ¿estuvieron en peligro los pocos judíos que vivían en la España franquista? O de otro modo, ¿fueron los judíos objeto de la represión franquista? Tenemos que decir que el régimen nacional católico no persiguió
No hubo represión ni por motivos raciales ni por motivos religiosos, a pesar de toda la retórica antijudía franquista. A diferencia de otros regímenes totalitarios, autoritarios de esta misma época, en la España franquista no existió un antisemitismo doctrinal. No se difundieron teorías raciales, no se aprobaron normativas oficiales antisemitas ni antijudaicas contra los pocos judíos que habían en España, que eran 6.000 en el año 36, o sea, era una minoría de la minoría. Tampoco el antijudaísmo fue un pilar del régimen franquista, ni mucho menos tampoco de la Falange, pero sí que hubo antisemitas. Y sí hubo, en cambio, mensajes antijudaicos que estuvieron muy presentes y sobre todo en los años victoriosos del Eje, en la Segunda Guerra Mundial. Y hubo rechazo hacia los hebreos en la propaganda oficial, en manifestaciones de los jerarcas del régimen, en los discursos del jefe del Estado, en manuales escolares, en diferentes editoriales, en la prensa falangista, en la prensa en general, en declaraciones de militares. Podemos rastrear mensajes antijudaicos constantes. Pero esos mensajes antijudaicos no tuvieron una finalidad represiva en ningún momento. Los judíos no fueron objeto de represión, por tanto, como sí lo fueron, por ejemplo, los masones. Sin embargo, los judíos quedaron identificados con masones y con comunistas. A los judíos se les responsabilizó de haber desencadenado la Guerra Civil Española, de ser un peligro de destrucción de la civilización católica, de ser considerados enemigos del Estado español. Todo esto está en la denuncia y en la instrucción judicial de la que vamos a hablar ahora. Es decir, no sufrieron represión, pero sí sufrieron discriminación, fueron señalados, fueron demonizados por el régimen franquista. Tenemos documentados numerosos actos de desprecio y de rechazo contra los hebreos. Siempre estuvieron bajo sospecha en esos años de la Segunda Guerra Mundial, de esa guerra antisemita, con ese componente antisemita. Repito, estuvieron bajo sospecha los judíos en España. Es más, los judíos fueron vigilados y fichados por la policía. A pesar de no contar con ningún tipo de delito social ni político, estos judíos que vivían en España, eran españoles la gran mayoría, basándose en una pretendida peligrosidad, repito, fueron fichados por la policía, al más puro estilo de los regímenes fascistas de la época. El mayor riesgo para los judíos en España fue una circular, la circular número 11, que salió de la Dirección General de Seguridad el 5 de mayo de 1941, cuando se está haciendo la instrucción sumarial contra Mas Cassin con ese carácter antisemita. Es una circular que llegó a todas las capitales de provincia y se pedía informes de los judíos. Esta circular dio origen a un archivo que se llamó, era un archivo secreto, que se llamó el Archivo Judaico. Lo dio a conocer un historiador, Jacobo Garzón, hace ya unas décadas, aunque todavía es bastante desconocido. Entonces, este Archivo Judaico se constituyó a partir de diferentes fichas policiales de todos los judíos, tanto nacionales como extranjeros que vivían en España. Esto pudo suponer un peligro potencial para la comunidad judía que vivían en España. Estaban siendo vigilados, fichados además por la policía. Conservamos alguna de estas fichas. Se dio orden de destruirla, este archivo. Pero algunas fichas las conservamos. Por ejemplo, podéis acercaros a este texto de Jacobo Garzón, lo tiene en la red, y veis esta ficha. Pero conservamos de una mujer de Barcelona, de 24 años, se llamaba Sinaí León María. La ficha dice que no se le conoce filiación política, que no ha desempeñado cargos políticos o de secta, dice, pero termina la ficha. Es curioso, pero eran básicamente así. Y este componente, repito, aparece en la denuncia de Max y en la instrucción judicial contra Max. Dice, se le supone la peligrosidad de la de la raza judía a la que pertenece, sefardita. Bien, en la denuncia contra Max no hay rastro de antisemitismo, no hay componente racial, sino antijudaísmo y judeofobia. Se trata de antijudaísmo tradicional, de raíz católica, que esto viene de antaño, siglos atrás. Es decir, existe un odio y prejuicios contra el judío porque no son católicos, porque son judíos. Con esta denuncia contra Mas pasamos de la jerigonza, de la retórica franquista, a la denuncia contra un judío. La denuncia contra Max
cobra el valor de la excepción, ya que se trata de la primera denuncia con carácter antijudaico documentada durante el franquismo. Es la primera, hasta el momento. Pero la denuncia, al menos en sus términos judeofóbicos, no tenía encaje legal. Ninguna de las normas represivas del franquismo tenía ni carácter antisemita ni antijudaico, ni la ley de responsabilidades políticas, ni la ley de la represión de la masonería y el comunismo, ni la ley para la seguridad del Estado se menciona directamente a los judíos, en ninguna ocasión. Tras la denuncia se inició un procedimiento judicial contra Marx por vía militar, ya que la guerra había finalizado en el 39, pero el estado de guerra no se levantó hasta el año 48. El objetivo de este procedimiento judicial era averiguar lo expuesto en la denuncia por el falangista Manuel. Las actuaciones judiciales que se siguieron mantienen la estructura de un procedimiento sumarísimo de guerra. Es decir, denuncia, se nombra un juez instructor, se citan a testigos que ratifiquen la denuncia. En concreto pasaron 5 testigos que ratificaron punto por punto lo denunciado contra Marx, y se termina el procedimiento con el famoso triple informe de la alcaldía, del cabo de la Guardia Civil y de la falange local. Tanto en la denuncia como en las actuaciones judiciales que se siguieron contra Marx, cobra importancia y se evidencian tintes antijudaicos. Repito, siempre tintes antijudaicos, no antisemitas. Siempre ese odio y esos prejuicios contra los judíos. Por ejemplo, el propio juez instructor calificaba a Marx de judío enemigo del Estado franquista y de judío destructor de la civilización católica. Se atrevió incluso a expresar su opinión, que yo os voy a leer. Dijo: nuestro glorioso gobierno nacional, con sus mentadas y justas disposiciones, aleja afortunadamente el trato con los enemigos de la Iglesia, que son ariete demoledor de la fe, de las buenas costumbres y aún del orden y la prosperidad de los pueblos, porque el pensamiento judío y la masonería no cuadran ni a la hidalguía ni al valor de los honrados pechos españoles. Los 5 testigos ratificaron la denuncia, decían que Marx era judío, que estaba por tanto exento de fe católica. A mí me llama mucho la atención que los informes de las autoridades de Daimiel, tanto del teniente de la Guardia Civil como la falange local, como el alcalde de Daimiel, en 2 ocasiones van a señalar a través de sus informes que Marx era respetuoso con la religión católica, que Marx aportó dinero para la reconstrucción de las iglesias daimileñas en posguerra, que Marx había salvaguardado diferentes imágenes religiosas en su casa, en Le Castellet, durante la contienda. Os puedo asegurar que durante la guerra, esto no aparece en la denuncia, pero sí que aparece en un consejo de guerra de posguerra, la casa de Marx durante la guerra fue asaltada porque quisieron quitarle, sabían que estaban allí algún portapaz, algún objeto religioso de Daimiel que había escondido en su casa el judío, y fue asaltada su casa, además de manera violenta, poniendo en riesgo su vida, por supuesto, Marx. Bien, como vemos, las fuerzas vivas del franquismo implicadas en la investigación contra el francés no muestran sentimientos judeofóbicos. No lo muestran. Afortunadamente, la denuncia, la judiada del falangista contra Marx, las acusaciones inicuas, sin fundamento contra Marx, quedaron en nada. Marx salió indemne de este proceso judicial. Incluso el procedimiento dio un giro inesperado, ya que las actuaciones judiciales continuaron, sí, pero contra el propio denunciante, que acabó en prisión y por delito de rebelión. Yo no puedo explicar el motivo. La cuestión es que dio un giro. No deberíamos trivializar el problema judío en el régimen franquista, demonizarlos, señalarlos como enemigos de un Estado dictatorial. Pudo tener consecuencias negativas para los hebreos que vivían en España. El régimen franquista estaba alineado ideológicamente con el nazifascismo y tuvo la firme tentación de intervenir en la guerra mundial del lado del eje. La denuncia contra Marx es el resultado de un ambiente español ideológico fanatizado, con importantes dosis antijudías, que envenenaron a los más exaltados,
al denunciante, a este falangista Manuel. Y coincide además la denuncia con una coyuntura internacional plenamente antisemita, llevada hasta sus últimos extremos por la Alemania nazi, que puso en peligro a toda la comunidad judía europea, que estuvieron al borde de exterminarla. Al respecto de este exterminio, podemos señalar que la familia de Max Cassin, fue muy castigada durante la Segunda Guerra Mundial. Una treintena de familiares directos fueron deportados desde Francia y fueron deportados a campos de exterminio y fueron ejecutados por los nazis. La incertidumbre, el drama de saber qué le estaban pasando a sus familiares, lo vivió Max desde Daimiel. Ese drama humano que acabó con 30 de sus familiares en campos de exterminio. Me gustaría concluir mi intervención recordando calurosamente a don Max. La historia sirve para reivindicar a aquellas personas que se lo merecen. La denuncia, las declaraciones de los testigos e incluso la propia opinión del juez instructor evidencian tintes antijudaicos. Sin embargo, Max, y a pesar de lo que afirma el denunciante Manuel, salvó desinteresadamente numerosas vidas que se lo agradecieron en posguerra. Desplegó toda una acción humanitaria con respecto a católicos y no sin riesgos personales. En estos momentos yo puedo mantener los siguientes datos. Que Max, en su casa, en Le Castellet, que afortunadamente todavía la conservamos, al menos asiló, dio refugio a 74 personas durante la Guerra Civil Española. Cifra nada desdeñable. Bajo el pabellón francés de Le Castellet. En Le Castellet estaba puesta la bandera de Francia. Los asiló con el objetivo de evitar la represión republicana con estas 74 personas que estaban allí refugiadas. Había religiosos, había civiles, había daimieleños, había ciudadanos, incluso alguno que no era de la provincia de Ciudad Real. En estos momentos yo no puedo precisar el número de personas a las que ayudó. Planteo 77. Tampoco puedo conocer el ámbito territorial de actuación de Max, pero estoy casi que seguro que excede los límites de la provincia de Ciudad Real. Estuvo en la provincia de Córdoba, estuvo en la capital, por ejemplo, en los primeros momentos, antes de que estallase la Guerra Civil Española, sacando a los mineros mineros franceses que fueron encerrados en la cárcel de Córdoba. Max Cassin no solo asiló en Le Castellet, refugió y salvó la vida de muchas personas, sino que protestó ni más ni menos que contra la primera autoridad de la provincia. Protestó al propio gobierno civil por las detenciones, por alguna detención arbitraria que había llevado a cabo el Frente Popular de Daimiel. Por ello desmontamos, ¿no?, las acusaciones falsas del falangista Manuel de la adhesión plena y fiel republicana. Además, para nada, ni en sus informes ni en sus actos Max estuvo contento con la actuación de la República en guerra. Intervino Max también en la liberación de prisión, que sepamos hasta este momento, los datos son mayores por supuesto, intervino, repito, en la liberación de prisión de la prisión provincial de Ciudad Real de 55 personas. Liberó 55 personas, enfrentándose a los republicanos que estaban gestionando la cárcel y algunos de ellos que estaban a punto de ser fusilados en la mañana siguiente, ¿no? Algún caso que conocemos, que no lo han podido revelar. Además, Max evacuó a Francia a numerosas personas, por ejemplo, a las monjas de Alcázar de San Juan. Fue a por ellas, las trajo aquí a Daimiel, las llevó hacia Alicante, las metió en un buque de guerra de la Armada francesa y fueron para Marsella. Ocultó a un cura. Repito, son datos puntuales que están apareciendo en la investigación, pero esto no copa todos la acción humanitaria. Además es mayor, seguro, sin lugar a duda. Ocultó a un cura durante la Guerra Civil Española en Torre de Juan Abad. Las manifestaciones de gratitud de varios religiosos y religiosas ya en tiempos de posguerra nos llevan a pensar en una cobertura humanitaria aún mayor de este judío, porque fueron muchísimos los eclesiásticos perseguidos en la retaguardia manchega, repito, que se lo agradecieron en posguerra, en un acto que le montaron a Max. Ocultó patrimonio religioso, Max, para evitar que fuese destruido. Bien, la acción humanitaria de Max es bastante amplia. Toda esta acción humanitaria le fue reconocida a Max en varias ocasiones por el Estado francés, cuando él estaba vivo, con la Legión de Honor.
La Legión de Honor es la más alta distinción francesa concedida en recompensa a méritos excepcionales. La Legión de Honor la creó Napoleón en 1802, está todavía en vigor. Cada año el Estado francés se la concede a varias personas. A Max se la concedieron 3 veces. 3 veces. Repito, la más alta distinción. De hecho, esta fotografía es cuando obtuvo el mayor galardón de la Legión de Honor. Tenía diferentes niveles. El comendador aparece en la fotografía con la condecoración de comendador de la Legión de Honor. Su primo, René Cassin, importantísima figura del siglo XX, fue redactor, su primo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Su primo fue Premio Nobel de la Paz en 1968. Su primo escribió en el año 72, antes de morir, unas notas que están inéditas en la actualidad sobre la historia de la familia Cassin. En estas notas habla de su primo, habla de Max, de nuestro Max, y dice lo siguiente. He recogido una cita. Están en París, en su archivo personal, en el archivo personal de su primo, y dice lo siguiente, su primo René: durante y después de la Guerra Civil del 36-39 ha salvado numerosas cabezas de los 2 bandos. Desgraciadamente no podemos documentar en profundidad la acción humanitaria de Max durante la guerra a favor de unos y en la posguerra a favor de otros. Lo que sí que sabemos por diferentes testimonios, entre ellos el de su primo, es que la labor humanitaria de Max no es únicamente durante la Guerra Civil Española, no es únicamente en la posguerra española, sino que sabemos que ayudó a buena parte de los judíos que huían de la Europa nazi, que cruzaba la frontera franco-española y que el régimen franquista los encerraba en el campo de Miranda del Ebro. Ahí sabemos, aunque tenemos muy poquita información, que estuvo Max y la hija de Max ayudando a esos judíos que huían, repito, del peligro nazi a nivel europeo. Quisiera recordar a Max y que se convirtiera en un referente en Daimiel, que se dé a conocer, sobre todo entre los más jóvenes, su acción humanitaria. Hay muchas lecturas de la Guerra Civil Española. Una de ellas es esta, la labor humanitaria de mucha gente de manera interesada y arriesgando su vida. Max Cassin nos dio una lección ética que aún no le hemos agradecido. El Estado francés ya lo hizo. Aprovecho que está aquí el excelentísimo alcalde. Nunca es tarde para un reconocimiento oficial a Max. Se lo merece. Muchas gracias.